Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy, 29 de abril. ¿Sí? El título de nuestro devocional de hoy es Únicamente Jesucristo, sin nada más. ¿Sí? Ese es el título. Como saben, nos guían las lecturas diarias de John MacArthur. Por eso vamos a leer dentro de un rato. Pero el pasaje que nos va a guiar es Efesios 2, 8 al 9 y dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo con mucha claridad nos dice que la clave para encontrar la salvación es la fe. ¿Está bien, no? Por gracia sois salvos. Es un regalo la salvación. Y esto para ustedes es posible si tienen fe. Pueden recibir este regalo si es que tienen fe. ¿Está bien? Solo es a través de la fe. Es más, Pablo aquí deja afuera las obras. Y dice, la salvación no va a ser por obras. Y hay dos razones por lo que esto es así. Una es porque nosotros somos incapaces de llegar delante de Dios con una vida perfecta, con una conducta perfecta. En algún momento, en algún punto, más bien en muchos, pero vamos a suponer que fuéramos muy buenos, en algún punto vamos a romper la ley. El pecado habita en nosotros y esto nos lleva a rebelarnos contra la ley de Dios. Y el día en que rompemos cualquiera de los mandamientos que Dios ha puesto delante nuestro para que los obedezcamos, ese día vamos a obtener condenación. Así que tratar de perseguir la salvación portándose bien es un trabajo inútil. Pero además, y es lo que dice Pablo aquí, Dios no va a aceptar darle gloria a nadie más que a sí mismo. Está bien, ¿no? Para que nadie se gloríe, la salvación no es por obras. Así que si todavía estabas pensando que el Señor iba a contar esas buenas cositas que andas haciendo, ¿no? Como puntitos para el día en que te presentes delante de Él, sácate esa idea de la mente, ¿no? El Señor te va a salvar si es que le crees. Pero bueno, de esto nos va a hablar MacArthur, así que vamos a la lectura. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esto es lo que dice Juan 12, ¿no? El Evangelio de Juan 12, versículos 42 y 43. Entonces, pensemos esto, ¿no? ¿Eran ellos creyentes genuinos? ¿Hombres regenerados, o sea, hombres nacidos de nuevo? ¿O su fe era una fe falsa, temporal y no redentora? ¿Qué pensamos de estas personas? Dice que los gobernantes, algunos de ellos, también habían creído en el Señor, pero tenían miedo de confesarlo para no ser expulsados de la sinagoga por los religiosos. Porque aquí dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Es posible tener una fe genuina cuando yo tengo este tipo de amor? El amor por el reconocimiento, el amor por la aprobación de los demás. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces parece un sentimiento bastante inocente, pero no lo es. Esto de esperar que los demás me aprueben. Ojo que esto no me lleve a estar en contra del Señor y a tratar de agradar a las personas antes que a Cristo. Está bien, ¿no? Dice, cualquiera que fuera la naturaleza de su creencia, ellos seguían estando más preocupados por su membresía en las sinagogas de lo que estaban por Cristo. Estaban más preocupados por su membresía, ¿no? Por su posición. De alguna forma, ser miembros de la sinagoga también era un símbolo de estatus. Entonces, ellos lo querían cuidar. Parece seguro que la inmensa mayoría de ellos estaban convencidos, pero no comprometidos, y por tanto no eran verdaderos creyentes. Al menos, no todavía, ¿sí? No en este momento en que Juan está redactando esto, o en el momento en que
la historia ocurre, porque sabemos que Juan redactó el Evangelio después de que las cosas ocurrieron. Pero lo que sí podemos ver, según el relato, es que la fe de ellos era más bien un buen deseo o una buena intención que una convicción real y una decisión real por vivir la vida que Cristo les ofrecía. ¿Te das cuenta? Ellos querían lo del Señor y decían que querían, pero no estaban dispuestos a arriesgarlo todo y a jugarse todo por el Evangelio. Entonces, nosotros podemos ver que algunos de ellos, tal vez, podrían haber llegado a una fe verdadera algún tiempo después. Tal vez después de la resurrección. Por ejemplo, una persona que se convenció totalmente de la deidad de Cristo y que comprometió su fe completamente fue Nicodemo. ¿Se acuerdan que Nicodemo primero llegó al Señor de noche? Fue a ver al Señor de noche con unas preguntas. Y el Señor es como que lo confunde un poco a él con lo que le responde. Le dice que es necesario nacer de nuevo y bueno, y toda esa conversación que ustedes conocen. Ese Nicodemo que parece estar confundido cuando habla con Jesús, después es un discípulo totalmente decidido y convertido cuando va junto a José de Arimatea a buscar el cuerpo del Señor, a bajarlo de una cruz y a enterrarlo, ¿no?, a la vista de todo el mundo. Entonces, podemos pensar que muchos de los gobernantes más tarde creyeron, pero otros no pudieron despegarse de ese deseo de reconocimiento humano, ¿no?, de esta gloria de los hombres, de esta aprobación entre los de la sinagoga. Y no podemos jugar con esto. Nosotros debemos ser personas de convicciones y de decisiones claras. Si seguís queriendo agradar a los hombres, probablemente desagrades al Señor. ¿Está bien, no? Así que nosotros tenemos que tener un compromiso verdadero con el Señor, como el que tuvo José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros de los fariseos y del consejo, pero que demostraron al final un compromiso verdadero con Cristo. Algunos de los primeros herejes en la iglesia primitiva fueron anteriores líderes judíos que habían sido persuadidos de la verdad sobre Cristo, pero que en lugar de arrepentirse, como Nicodemo y José de Arimatea, habían arrastrado su perspectiva farisaica a la iglesia, comprometiendo el mensaje del cristianismo en el proceso. ¿Qué es lo que pasó? Que hubo otros que al principio parecían también tener estas buenas intenciones, parecían creyentes, que terminaron fortaleciendo más su posición farisaica y llevando esa contaminación al cuerpo de Cristo. Llevaron a la iglesia las ideas del judaísmo y no solo que las llevaron ellos para ellos mismos, sino que las llevaron para desviar a otros. Terminaron haciendo un lío importante en la iglesia. ¿Está bien, no? Se volvieron un obstáculo al evangelio. ¿Por qué? Porque no tenían clara su decisión. Al principio tenían buenas intenciones, pero después estas otras cosas que iban detrás, que iban debajo, esos objetivos ocultos, alguna vez hablamos de ellos, los llevaron a oponerse al camino del evangelio. Esto lo podemos leer en Hechos 15, ¿sí?, del 1 al 5. Ahí están esos fariseos corrompiendo a la iglesia. El amor a los elogios de los hombres estaba tan arraigado en todos sus pensamientos que hasta después de haber sido persuadidos de la verdad, algunos fariseos eran incapaces de perder la orientación basadas en las obras de su religión. O sea, no podían dejar de pensar que igualmente ellos debían hacer buenas cosas para ganarse el cielo. La sensación que ellos tenían era que si los hombres los reconocían como grandes tipos, como grandes personas, Dios también lo iba a hacer. Era como ganarse el cielo aquí en la tierra. Esta era la sensación que ellos tenían. ¿Te das cuenta? Si la gente me reconoce y si la gente me pone en un pedestal, seguramente es porque debo tener un nivel espiritual lo suficientemente elevado como para que esta gente lo reconozca. No podían despegarse de ese amor por los elogios.
Y esto es lo que los llevó a abandonar el Evangelio y a perderse totalmente del camino. Así que es necesario que nosotros evaluemos nuestro andar y evaluemos nuestra manera de acercarnos a la cruz. ¿Lo hacemos con una convicción verdadera, con una decisión total de entregarnos a ella? ¿O lo hacemos como gente que tiene buenos deseos, que quiere algunas cosas del Evangelio, pero no todo? Así que tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál es tu ecuación o cuál es la ecuación de tu andar? ¿Qué quiero decirte? ¿Cómo evalúas tu andar delante del Señor? ¿Estás confiando solamente en Jesucristo o también en tus buenas obras? ¿Estás buscando la aprobación de la gente o solo la de Dios? Pensalo, ¿sí? Trátalo delante de Dios. No hay ningún problema en reconocer la verdad y en decir, Señor, la verdad es que todavía a mí me interesan los elogios de las personas. A mí me interesa que la gente me mire y diga, ¡ah, qué buen cristiano! O qué buena cristiana. Si esto te pasa, ¿sí?, estás en peligro. En peligro de que esas cosas, esos deseos te conquisten y te aparten del Evangelio. Así que busquemos al Señor. Amén. Vamos a encontrarnos el lunes otra vez. Pero yo te mando un saludo grande y vamos a orar por ustedes para que el Señor los lleve a Cristo completamente y absolutamente, sin ningún otro desvío, sin ninguna otra confusión, sin que nada entorpezca tu camino hacia Él.